Empezamos hoy entonces con nuestro podcast número 80. 80, arrancamos el 2024 con el podcast número 80 y el título es... La vida de los otros. Tan interesante la vida de los otros, ¿va? Sí. Hay unas más interesantes que otras, pero sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa saber de la vida de los otros? ¿Por qué nos interesa? ¿Porque no nos interesa la nuestra? La mira. Yo creo que ese es como el resumen de... ¡Qué fuerte! Bueno, ahí termina el podcast. Sí, porque es como todo eso de la farándula, de los artistas y quienes están saliendo. Sí. O sea, como exponer la vida de alguien más es un poco como para distraer la tuya. Sí, ¿verdad? Porque a veces hasta uno se permite tener opiniones al respecto de lo que otros hacen. O por ejemplo, ahorita que decías de las celebridades, hasta uno los critica como que ¿por qué está saliendo o con esa persona? ¿O por qué hizo eso? Y digo, ¿qué tan lejos estamos de la vida de los otros? De los otros. Sí, en los artistas es como bien notorio que ellos tienen como diarios oficiales en donde tienen que decir, es oficial que estoy saliendo con esta persona, o es oficial que he cortado con esta persona, porque la opinión pública tiene que saberlo. Fíjate. Tenemos que saberlo. Imagínate que así le tocara a uno, así como, Paula, mira, leí en el diario de Centroamérica, de que vas a salir con, o en el diario oficial dice que cortaste. Imagínate. ¡Qué horror! Sí, la verdad es que ahora que lo pones así, es fuerte, ¿va? Que tengas que notificarle a los demás lo que hiciste o estás por hacer. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Y también, no solo el por qué hacerlo. No sé cómo caímos en esto. No sabría bien cómo caímos en esto. Pero creo que una de las cosas como más que despiertan como más... ¿Será morbo la palabra? Creo que sí. Como más esa... Curiosidad fea. Así, lo que más despierta la curiosidad fea es por qué los otros deciden lo que deciden. Uh-huh. Porque opinar sobre la vida del otro te da como cierto poder. El espectador que mira una película y le dice al protagonista, no te metas ahí. ¡Ah, se metió! Así como si pudieras tener alguna injerencia, como que si la película fuera a cambiar como, Paula me dijo que no me metiera aquí, sí. Me voy a ir para el otro callejón. Pero te da cierto poder el opinar sobre la vida del otro. Entonces, eso creo yo que juega mucho como con la vanidad de nosotros de opinar sobre los demás. Sí, porque de alguna manera también pienso que cuando opinas de los demás, ahí no tenés tu responsabilidad. No. La responsabilidad no cae sobre ti, entonces es como muy sencillo decir, no, es que no lo hubieras hecho así. Lo que yo hubiera hecho es esto y esto, pero ¿y qué pasa cuando yo hago o no mis cosas? ¿Seré igual he de dar opiniones de la misma manera de mis cosas? Es más difícil, ¿no? Porque ahí sí recae la responsabilidad sobre uno, pero creo que también va por ahí, ¿no? Que es como más fácil juzgarlos porque igual que hagan lo que quieran, dicen uno al final, ¿va? Igual es su vida. Pero ¿quiénes somos nosotros? Diría el meme y tomando el tecito así. Cabal, después de 3 horas de plática de la vida del vecino, ¿va? Sí, como que le da a uno el poder decir yo soy mejor o lo hubiera hecho mejor, pero realmente no lo sabemos a menos que hubiéramos estado en esa situación. Y lo que sucede también es que hay como inconscientemente una vanidad de que cuando opinas de la vida del otro, te subís en un pedestal moral desde donde miras hacia abajo y decís, yo no hubiera hecho esto. O sea, así como desde arriba, como que sos mejor en aspectos y sos mejor, sos más... Hay como varias cosas que te permiten verlo desde arriba, desde... Una perspectiva más elevada. Pero ¿por qué lo hizo? Como cosas así. Y esa vanidad se puede volver un vicio porque te hace sentir muy, muy grande. De hecho, sí, es muy fácil caer como en esos vicios de hablar de la vida de los otros.
hay sí, como lo que decías antes, ¿no? Como un morro ahí de estar trayendo la colación y mencionando y juzgando y ver si le fue bien, si le fue mal. A la gran, ¿cuánto tiempo perderemos en esas? La opinión de como decía Epícteto, la opinión de los otros es una de las cosas que no dependen de nosotros, va, así totalmente. Pero opinar sobre los otros tampoco debería de ser un trabajo. Ajá. Y solo ponerte a pensar en esto. En el caso hipotético de que has hablado de alguien más. Ajá, sí. Ajá. Supongamos. Supongamos, ¿verdad? Que tú, así, en esta posibilidad remota, hablaste alguna vez de alguien más. Y le dedicaste 40 minutos a hablar de alguien más. Bueno, en alguna parte del sistema, alguien más estaba hablando sobre ti, sí, esos pues, 40 minutos. Imagínate. Y ahí es en donde, digamos, todos nos ponemos en la misma bandera de, ay, no, pero ¿qué les importa la vida de los demás? Cuando el tema de conversación es la mía. Ajá. Ajá. Cuando vamos a hablar de algo más, ahí sí, sí, hablemos de cómo también se volvió todo lo que, me parece curioso cómo muchas cosas se vuelven una industria. Entonces, se vuelven industrias la opinión de los otros. Sí. ¿Qué es un reality show? Sí. Es ver la vida de otro todo el tiempo para opinar. Exacto. Y bueno, yo incluso estaba pensando todavía un poquito antes de los realities, de esos programas que juzgan literalmente a en este caso a las celebridades, de cómo se visten, de cómo llegaron, y por supuesto que ahí va implícita la vida de ellos. A la gran, hasta es un modo de vida. Uh-huh. Sí, en algunas situaciones. Yo he visto entrevistas en donde ponen así como experto en la vida de Kim Kardashian, algo así. Y yo, a la gran, ya ese es como su título de vida. Ya, mira, pudiéramos buscar trabajo ahí de experto en la vida de personajes. Sí. A ver, experto en la vida de quién. No miras los Kardashian. No. Pero imagínate cómo puede llegar eso a ser una profesión, ¿verdad? Bueno, pues a ver. Pero sí, una profesión, una manera de entretenimiento, de pasar tus días, horas. Sí, porque decías 40 minutos, pero yo creo que a veces es hasta más. Un día entero de hablar de alguien, de lo que hizo, etcétera. A la que, bueno, pasa, pero realmente ese tiempo deberíamos dedicarlo a observarnos a nosotros y a de veras sacar conclusiones de nosotros mismos, pero porque que alguien más lo haga, como decís, no importa, porque somos nosotros los responsables de lo que hicimos, hacemos, decimos, y le dedicamos mucho tiempo a los otros. Sí, ahí, aparte que es mucho tiempo dedicado, yo pienso que es una distracción de verte. Uh-huh. O sea, es una distracción de, ¿por qué no opinamos cada quien sobre su propia vida? Sí, pues. Y así como se juzgan las decisiones del otro, ¿por qué no se juzgan las de uno? Porque es más difícil. Sí, así, yo creo que te conté esta historia, que hay una película que se llama Notting Hill. Y hay una escena donde se reúnen a cenar y queda un pedazo de brownie. Y es el mejor brownie del mundo, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, el que tenga la vida más difícil y el que dé como más lástima es el que se lo lleva. Y entonces cada uno tiene que contar de su vida lo peor, como para que los otros digan, ay, va, pues sí, comételo tú. Y pues la escena es divertida, digamos, cuando la ves, pero yo digo, eso quiere un montón de valor, que tú puedas para empezar a reconocer tus cosas duras y las que puedes juzgar, digamos, de ti, y hacerlo frente a los demás, ¿verdad? Que cuando uno lo hace hablando de los demás, qué fácil, pues, porque no está ahí para defenderse ni opinar, pero cuando es de uno mismo, ¿qué tan sinceros somos? Sí, la opinión sobre los demás tiene también como un efecto destructivo, porque cuando se opina mucho sobre los otros, uh-huh, por decirlo de alguna manera, cuando se opina mucho sobre los otros, sin querer también estamos empezando como a arruinarle la reputación, sí, a otra persona. Le generamos como estas etiquetas y paradigmas y todo eso que hace que esta persona sea vista, percibida de cierta forma. Sobre todo si yo no conozco a Gerson y tú me hablas mal de Gerson, el día que yo mire a Gerson, ya voy a tener ciertas etiquetas sobre el comportamiento de Gerson que inconscientemente solo voy a estar tratando de darles check.
que si soy muy influenciable, voy a decir, desde que vine a Gerson es, ay, mira, ya vino ahí aquel, y ni siquiera lo conozco, Sí. Sí, como nos pasa a todos, así como de, a mí me cae mal Messi. ¿Qué? Ni lo conoces. Ajá, pero es esa etiqueta. O si yo no soy tan influenciable, puedo venir y decir, no, fíjate, a mí me cayó re bien, no fue. Pero ¿cómo te cayó? Si ya te conté. No, Gerson, pero yo no le he dicho nada. Ajá, sí. Ajá, entonces sí. Esa destrucción del otro, porque se generan estos disfraces, estas etiquetas que pueden ser muy, muy, muy destructivas. Sí, fíjate que, justo estuve en una situación algo así de que alguien contaba cosas de lo que le pasaba en el trabajo y que qué difícil y más que nada pues juzgando a la persona en su forma de ser. Y luego un día alguien más, porque éramos varios, ¿verdad? Hace comentarios así como mal de esa persona y lo defiende, ¿verdad? La persona dice, mira, a mí me cae mal esta persona por ti, por todo lo que has dicho y ahora me decís esto, o sea, decidite, ¿verdad? Y digo yo, sí, es que, exacto, a veces no conoces ni siquiera a las personas y ya los miras y dices, uy, no, es que es re mala onda o es re así, o sea. No, hombre. Sí, hay una proyección bien rara. Yo recuerdo que en el colegio, cuando éramos jóvenes, éramos niños más bien. Jóvenes no, éramos niños. Todavía eres joven. Cuando éramos niños, existía mucho esto de los grupos. Y de que aquel me cae mal y este me cae mal. Y era como el tema era, juntémonos a través de lo que nos separa, no de lo que nos une. O sea, nos unía el que el otro nos cae mal. Sí. Y eso siempre va a generar dinámicas complicadas de grupo. Nunca va a generar una fraternidad, nunca va a generar una unión entre las personas, sino siempre va a generar este nos cae mal. Y eso, lo que nace desde eso, digamos que su cimiento es no sé qué nombre ponerle, no es odio, digamos, el hablar mal de otros. Sí, el cimiento es hablar mal de otros. Eso no va a prosperar, no hay amistad entre los malos, dice Platón. No, porque lo que hay es un bien, es un interés más bien, es un interés entre estos, y cuando ese interés caiga, todo se va a caer. O sea, si volvemos a Gerson hoy va a salir sencillísimo. Pero suponete que a nosotros nos une que él nos cae mal. Entonces a mí me cae mal Gerson, a mí también, ¿verdad? Y entonces empezamos a ser amigos. Somos los mejores amigos. Empezamos como a vincularnos porque tenemos una persona que nos cae mal a los dos. Pero como el vínculo inicial es esto, eventualmente aparecerá alguien que a mí me cae bien y a ti no. Uh-huh. Y eso nos va a separar. O, así como nos vinculó esto, es muy probable que yo después me vincule con alguien para decir, es que a mí Paula me cae mal. Pues. Porque mis vínculos parten de allí. Sí. Parten desde lo negativo. Uh-huh. Hay un problema de vinculación inicial. Sí, la forma en la que yo me acerco a otra persona es sobre lo que me cae mal. Es lo que sucede, harán el ejemplo que voy a poner, ¿va? Pero es todo lo que centra la película de Mean Girls. Ah, sí, pues. Lo que centra esa película es que ellas no son amigas, solo les cae mal el resto de la gente. Ajá. Y esa toxicidad las vincula hasta que se dan cuenta que ellas mismas tienen vínculos tóxicos y que no puede haber amistad, porque entre los malos siempre habrá traición, siempre, no puedes confiar. Entonces el hablar mal de otro, o no solo mal, ¿va? El dedicarte a hablar de los otros, sí. Así como deporte, ¿va? Así, ya sí. Como una disciplina, también te está imposibilitando de saber vincularte con las otras personas. Sí. Te daña más de lo que uno piensa. De lo que uno cree, ajá. Sí, porque al final, o sea, digamos que uno juzga, opina, dice, pero esas opiniones vienen de nosotros mismos, ¿no? Hacia afuera, pues, pero si tenemos como esos sentimientos negativos hacia las cosas que hacen otros que al final de cuentas no nos afectan de ninguna manera a nosotros,
de haber algo ahí también que uno tiene adentro que está viendo ahí que debemos tener nosotros también seguramente y por eso lo juzgamos en el otro. Uh-huh. Porque yo no lo acepto en mí y él lo hace o ella lo hace y entonces sí, deberíamos pasar más tiempo también observando esas cosas buenas de las otras personas. Porque también ahí podríamos hablar de la vida de los otros, ¿no? Del lado positivo. Sí, no sé si hay una puerta que nos permita hablar del otro. Pero digamos que pudieras. Si puedes ver lo bueno, ¿por qué ver lo malo? Exacto. Ajá, sí. Y ahí es un poco, estaba pensando que tal vez el origen de hablar de los otros viene como de los biógrafos. Donde pues el biógrafo escribía la vida de otro, pero un poco como para enseñar algo. Sí, pues. Ya cuando eso se desmeritó, ya es la vida del otro. Bueno, y es que en el momento donde vivimos, la vida de los otros es súper importante. O sea, las redes sociales es ver la vida de los otros y que los otros vean mi vida. Y entonces yo enseño, en teoría, ¿verdad? Porque ese es como el gran engaño. Yo enseño algunos aspectos de mi vida porque tengo la idea de que mi vida es esto. Y entonces solo muestro lo que yo quiero enseñar. Ajá. Y los otros generan una opinión sobre mi vida porque como yo solo subo selfies super cool, con gente super cool, en lugares super cool, comiendo super cool, no sé. Sí, como esa vida. Entonces los de afuera ven y dicen, la gran es que Paula es super cool. ¿Qué es lo que uno normalmente mira de la gente? Yo he conocido influencers que cuando los miras en vivo no dejan de ver su celular y no son tan interesantes, ¿verdad? Sí, ya hablar con ellos no es tan bonito, pero sus redes se vinculan así porque a ellos les importa que los demás tengan cierta opinión sobre su propia vida. Uh-huh. Es más, construyen su vida. Eso, porque es lo que decías, las partes que quieren mostrar. Ajá, pero al final también dicen mucho con lo que ocultan. Uh-huh. Sí, también van a mostrar varias cosas a través de lo que no dicen. Es un poco el fenómeno que pasa con las telenovelas. Que la telenovela, se sabe que es una telenovela, se sabe que tiene cierta psicología, porque hay muchas cosas que no enseña. Sí, en las telenovelas, hace muchos años, había en el programa mexicano de Eugenio Derbez, ajá, hicieron un sketch en donde era una familia de telenovela. Y entonces de repente el niño decía, bueno, voy a ir al baño. Y la mamá, nosotros no vamos al baño. Jamás vamos al baño. Es cierto. Y el papá venía y decía, tengo que ir al banco. Nosotros no pagamos cuentas. ¿Cuándo has visto que alguien en una telenovela vaya a pagar cuentas? O de repente la niña tenía que ir al colegio y nosotros solo vamos al colegio para hablar con nuestras amiguitas de otras amiguitas, no a estudiar. Ajá, sí, porque digamos que la naturaleza de la telenovela es la superficialidad. Uh-huh. Y se sabe que la novela es superficial porque solo tratará los asuntos que la telenovela quiere y eliminará la vida, ¿verdad? Uh-huh. No es interesante todo eso. Y al final cuando te dedicas a solo enseñar ciertas cosas de tu vida, lo que estás creando es una telenovela de tu vida. Y si hay una telenovela, hay espectadores de la telenovela. Y hay gente que opina o no opina de la vida y que te dicen, sí, pero es que fíjate que estaba triste esa persona. ¿Cómo sabes? Es que yo una vez vi en su historia que... Y empieza como esta idea. Entonces se genera como otra vez, ¿verdad? Una vez más un círculo vicioso entre la opinión de los otros, el que quiere que opinen de su vida y formula su vida de cierta manera para ser opinada, y que está o no está de acuerdo sobre la vida de este otro. Ajá. Que al final es un poco triste, que en el fondo no hay un acercamiento a la gente, a la vida en sí. Sí, no hay profundidad de vínculos. Ajá, sí. Ya el mundo de los influencers, ¿verdad? Es tan superficial, tan...
Sí, así y justo con eso una amiga me decía, ay, dejó de seguir a una influencer que yo, así, después la empecé a seguir y dije, sí. Yo la dejé de seguir, fíjate, porque la verdad es que yo me sentía mal de mi vida, de ver qué fabulosa la vida de esta persona y todo, y decía yo, qué tan fabulosa, y en efecto es fabulosa la vida. Pero es fabulosa. Bueno, lo que muestra, ¿no? Ajá, es que eso es lo que hay que reflexionar. Ajá, y entonces hasta la persona me decía, yo la dejé de seguir porque es demasiado lo que se muestra. Y sí, al final, como dijiste, eso está construido, pues uno no se va a poner una foto donde está, bueno, hay quienes sí, ¿verdad? Donde están llorando y así, pero depende de qué es lo que querés mostrar, ¿verdad? Eso es lo que vas a subir, lo que querés que juzguen de ti, digamos, o querés procurar algo. Pero aparte el que está del otro lado, el que va a opinar, a decir y todo, es porque también invierte tiempo en eso, ¿no? Sí, En sí. estar observando, viendo, buscando y tratando de, no sé si hacerse sentir mejor al juzgar al otro o cómo, pero sí es de veras que un montón de tiempo pasa uno en eso. Y creo que también nos falta como un poco como una parte ética o de empatía también a los demás, porque a veces es muy fácil decir, yo hubiera hecho esto o aquello, pero como decís, no sabes la profundidad realmente de dónde viene lo que se hizo, lo que pasó, etcétera. Y tal vez si conociéramos esa profundidad, tendríamos otra opinión, ¿verdad? No sería tan fácil de decir, lo hiciste mal, yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que como en nuestra impotencia de poder vincularnos con otros seres humanos, que es uno de nuestros problemas actuales, no nos vinculamos con las personas. Imagínate que nos vinculamos a través de stickers. Manda uno así. Ajá, porque nuestra imposibilidad de vincularnos ha hecho que también nuestra exposición sea muy superficial. Sí, tengo que mostrar lo que yo quiero mostrar. O más bien creo que el enfoque correcto es, tengo que ocultar algunas cosas. Sí, ves. Tengo que ocultarlo. Pero al final de cuentas, como siempre el que elige qué ocultar o qué mostrar somos nosotros, siempre nos exponemos, siempre nos vamos a revelar. Siempre vamos a mostrar. Entonces no importa, ¿verdad? Lo que los demás opinen sobre mí, pues no es una de las cosas que dependen de mí, pero tampoco debería importarme lo que el otro haga. Ajá. Pues sí, si lo que el otro hace, el otro lo hace. Ahora, yo creo que hay en algún momento en donde personas abren la puerta para que nosotros conscientemente opinemos sobre su vida, que es como cuando uno tiene un amigo. Sí. Y un amigo viene y te dice, ¿qué pensás? ¿Lo hago o no lo hago? Pero él, abiertamente este amigo, está abriendo la puerta y diciéndome, por favor, entra y opina sobre mi vida. Porque necesito saber si lo hago o no lo hago. Pero lo estamos haciendo enfrente de la persona. Ajá. Y entonces uno viene y le dice, mira, yo creo que lo que estás haciendo es una gran tontería. Yo sí lo haría. Pero él abrió esa puerta. Y ahí hay profundidad, ¿no? Porque seguramente te contó ahí todos los detalles. O más que los detalles que no deberían de interesar, él está queriendo saber tu percepción, tu punto de vista, porque quiere un parámetro para actuar. Eso cambia completamente todo. Ese engranaje es el que de verdad nos vincula. Uno tiene amigos a los que les pregunta, ¿vos qué harías? ¿O qué se hará en este caso? Pregunta, porque para eso son los amigos, para preguntarles. Claro, un amigo así como con mayúscula. Sí. Porque con minúscula uno busca a sus amigos para que le digan, ¿verdad que ese otro es una gran...? Sí, tenés razón. Caemos en lo mismo. Y otra vez se vuelve a cerrar esta cosa. Sí. Los amigos pueden decirnos así. Yo tengo amigos que me han dicho que yo les he preguntado esto y no sé qué. Y sinceramente me dicen, la verdad es que no tengo idea. Vos haces lo que querrás y me contás. Pues sí, también parte de esa la amistad. Claro. Pero es cierto, hay vínculos que son así, que son más honestos y exactamente, donde uno invita a la opinión o te invitan a de veras dar tu punto de vista, digamos, sobre lo que sea. Y depende de la amistad, vas a caer en la, ¿cómo es? En
sensacionalismo de seguir juzgando en ese mismo rollo o de veras decir, mira, por ahí no es o sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Pero sí tiene que ver con la forma de vincularnos y, como decías, con quién nos vinculamos, ¿verdad? Porque sí, es cierto, a veces uno se vincula con personas solo porque tenemos algo que no nos gusta o alguien que no nos cae bien en común, y de eso se trata la amistad. Ahí no hay tanta amistad, no hay un vínculo profundo, digamos. Ajá. Y otra vez, si esa es la base de la amistad, esa amistad no es amistad y pasará Sí, tiempo. lo que decís, en un ratito sos tú el objeto de la conversación de estas personas con alguien más, pues. Sí, porque si el tema es hablar de alguien más, cuando no estés, vas a hacer el tema. O sea, en el momento, siempre, si uno se pusiera a pensar, si usara, digamos, como herramienta voy a empezar a hablar mal de esta persona o hablar en general de esta persona, y por un momento pensara, en este preciso momento, ¿alguien está hablando de mí? Tal vez se la pensaría una Tal vez uno veces. diría, la verdad es que no quiero hablar de eso, no me interesa, con permiso. Sí. Ajá. Sí, como que te ayudaría Sí, a detenernos en eso. Y lo mejor, pues, es vernos a nosotros. Uh-huh. Juzgarnos a nosotros y tratar de hacerlo mejor, porque, pues sí, habrá alguien que esté hablando ahí, tal vez así ya no hablan de uno. Sí, ajá. Eso no sé, pero porque otra vez. No, ¿verdad? pero es que quedamos en lo mismo. Pero a lo que voy es eso, o sea, deberás observarse a uno, porque es muy fácil observar a los demás y opinar. Ajá. Pero sí, si no sí. te pones tú desde una perspectiva un poquito más alta, digamos, o honesta contigo mismo, ni siquiera a ti mismo te puedes observar y corregir, digamos. Ajá. Si es que uno se las puede todas mejor que los demás, ¿verdad? Ajá, si uno se las lleva Ajá. de que es mejor que los demás. Ujú. Ujú. Sí, no sé. Pocas veces, o sea, uno puede tomar ejemplos de la vida de otros. Ujú. Sí, sí, yo puedo ver que es el ejemplo claro de que si vas en la carretera y un carro va adelante y este carro adelante se metió en un bache, tú puedes decidir, ahí hay un bache, y esquivarlo, ¿verdad? Digamos que en puntos así la vida del otro te funciona porque te ayuda a dirigir tu vida. Y debería uno de agradecerlo, que hay alguien que va adelante y que se fue en el bache y que, pues ni modo, ¿eh? Pero yo no. Gracias por haberte ido en el bache. Sí. Pero ir en la carretera viendo al otro y se fue en el bache, y yo también. O sea, no tiene ningún sentido. Sí. Y tampoco tiene que ser opinable. ¿Por qué crees que se fue en el bache esta persona? Porque la opinión no nos lleva a ningún lado. Más bien es como de tomar ejemplos, como se dice aquí en Guate, el pan para tu matate. Ajá. O sea, toma lo que te Sí. funciona y continúa con tu vida. No tenemos por qué. Al que le quede el guante. Ajá, sí, agarra ahí algo, aprende y seguí en tu carretera. Y si no, date cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? Que Sí, eso. no es tan sencillo ir en la carretera y no irte en un bache. Sí, eventualmente te va a pasar y alguien de atrás va a decir, miren, ese se fue. Porque hay otros que vienen atrás. Sí. Y como decís, no sabe uno cuándo se va a ir a topar en ese bache también. O, no necesariamente lo mismo, pues, pero no debemos, sí, saber que hay más que le sucede a las personas y que por lo tanto mejor no opinemos porque realmente no sabemos. Sí. Ni de uno mismo sabe uno tanto porque no se toma uno esa molestia, entonces de los demás a la gran. Sí, saber qué hay de fondo, nunca se sabe cuál es el fondo. Mejor vincularse correctamente con las personas, o no sé si la palabra es así, vincularse correctamente. No, como ser más sincero. Sinceros, ajá. Ajá, ser más sinceros. Y en esta sinceridad, fomentar como relaciones más profundas, más duraderas. Más sanas, no tóxicas. Más sanas, ajá, sí. Y tener la sinceridad a veces de, mira, ¿y por qué te pasó esto, Paula? Y decir, la verdad es que no quiero hablar de eso. Ajá. Bueno, tranquis, no te voy a juzgar por eso. Pues. O tampoco, bien, fíjate, asombroso mi vida. Porque hay pues a mí personalmente siempre me genera desconfianza cuando a la gente siempre le va bien, ¿verdad? Cuando es como, ¿cómo estás? Súper bien, todo de maravilla. La vida es
Perfecta. Y, tampoco quiero que me digan lo contrario, va mal, todo está mal, no. Pero pues no sé, hay ahí algo raro cuando... ¿Cómo estás? ¡Excelente! Sí, son vínculos superficiales. Ajá, sí, como de... No me digas, decime, ¿cómo estás? Ay, no te quiero contar, va. Ajá. Me parece mejor eso. Me parece más humano y más entendible eso. Que fingir que todo es perfecto. Sí, el estar sonriendo todo el tiempo me da miedo. Sí. Ni que fuera reality para que tengas que estar todo el tiempo así. Así como sonriendo. Ajá. Sí, es bien curioso esto de la vida de los demás. La filosofía es un ejercicio de reflexión acerca de la propia vida y de las propias decisiones. Entonces, un poco aplicar filosofía es... ¿No te metas en la vida del otro? Sí. Y cuando uno empieza a conocerse a uno mismo, empieza a ser uno un poquito más... no sé si empático es la palabra con los demás, y entonces ya no te metes tanto. Porque ya te empezaste a ver tú y empezar a trabajar ahí por la parte que sí depende de uno, que pues es la de uno, ¿no? Ajá, es lo único que uno puede hacer. Ajá. La vida de nosotros mismos es lo único que nosotros tenemos control de nuestras opiniones y de nuestras acciones. Y si dedicas la vida a los otros... Sí, hombre. ¿A qué hora dedicas la vida a uno mismo? Se pierde mucho el tiempo. Se pierde mucho el tiempo. Se pierde el tiempo y se pierde la vida. Sí. Sí. Ajá. Y hay personas así que se amargan sobre la vida de los otros, ¿va? Así va. Digamos, ¿verdad? En grados de normalidad es más normal si te amarga lo que hizo el vecino. Pero hay gente que se amarga viendo lo que hizo una estrella de Inglaterra porque se casó o no se casó. Que no saben ni que existís. Sí. Y que es que ¿por qué lo hizo? Ajá. ¿Qué? Sí. Qué raro, ¿no? Rarísimo. De verdad. Es muy, real, muy es raro. real eso, sí. Cada vez que nos veamos de ahora en adelante, así como viendo las noticias de la farándula, yo voy a pensar, ¿qué me importa a mí lo que hagan estos? Cabal. Sí, no debería de ser tan importante para mí. No debería. Ajá. Sí, reflexionemos de eso. ¿Te parece esa conclusión? Me parece. Va. Bueno, mira, empezamos el año 2024 con un podcast interesante. Interesante. Y que se nos olvidó decir que estamos en un área diferente en la escuela. Esta vez estamos en otro salón de la escuela de Nueva Acrópolis, Guatemala, zona 1. El Salón Grecia. El Salón Grecia. Y aquí nos está acompañando nuestra querida Atenea. Pues son diferentes espacios y aquí es en donde lo estamos grabando. Pronto vamos a empezar a mostrar otras sedes. Ya hay un plan y la promesa viene desde hace ratos, pero ya viene un plan. Ahora ya. Ajá, para mostrar otras sedes. Vamos a hacer algunos podcasts en vivo en este año, como para que lleguen algunas personas. Pues se sigue escuchando, entendemos que sí, según nos dice producción, el podcast sigue escuchándose. Parece que lo escuchan. Ajá, nuestra meta de los 100 continúa. Sí. Que este año llegaríamos a los 100, ¿verdad? Sí, este año llegaríamos a los 100. Ajá, sí, vamos. Nos quedan 20 más. 20 podcasts, Gerson, tranquilo. A partir de los 100 no sabemos qué va a pasar. Sí, ¿no? Ajá, sí. Pero por lo menos a los 100. Ajá, esa era la meta inicial, sí. Entonces vamos a ver qué pasa después de los 100. Tal vez continúa y no pasó nada, así como, el año 2000, ¿va? Así, ¿qué va a pasar? Sí, pues. No pasó nada, el mundo continuó. Pero ahorita nuestra meta es los 100 y pues cualquier sugerencia de tema o esto, ahí nosotros subimos el podcast a Spotify como Nueva Acrópolis Guatemala. Lo subimos a YouTube, donde estamos también como Nueva Acrópolis Guatemala. Pero también en Instagram y en Facebook tenemos las redes de Nueva Acrópolis, en donde pues pueden opinar sobre el podcast. Que sí nos interesa su opinión, no es opinar sobre la vida de los otros. Aquí la estamos pidiendo porque pues uno tiene que ser muy claro de que lo que hace no es lo mejor, siempre se puede mejorar. Uh-huh. Y pues eso.
Así es que empezamos pues con el año 2024. Bueno, me parece. Así que muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Paula. Gracias, Gerson. Adiós. Chao. Gracias a tener. Filosofía.